Lo que nos toca revisar el día de hoy es otro medio también cableado, un medio guiado, que se llama fibra óptica. Y a diferencia de los dos medios que hemos visto antes, este no va a transmitir, no van a utilizar cables de cobre, ni van a haber voltajes de por medio, ni corrientes. Lo que vamos a utilizar son medios de plástico, normalmente, o de fibra de vidrio, que son unos conductores que nos van a permitir llevar luz de un extremo a otro. Ahora, la fibra óptica es muy delgada, muy flexible, se parece mucho a un pelo, un cabello, pero es como si un cabello fuese hueco, como si fuese un tubo, de tal manera que por ese tubo va a ir reflejándose la luz internamente. Necesita un índice de refracción interna alto para que la señal que se emite en un extremo pueda llegar prácticamente sin pérdidas al otro extremo. A esto le llamamos núcleo. Tiene revestimiento, otro elemento eh, que vendría a ser como bueno, que cubre el núcleo y que tiene una refracción menor, lo que estaría de alguna forma impidiendo que la luz que se emite en un extremo se salga. ¿Está bien? Aquí tenemos una imagen de la fibra óptica que de alguna manera nos muestra la forma en la que está constituida. Aquí está mostrándose solo una fibra. Casi siempre los cables de fibra óptica no tienen un solo hilo, sino tienen varios hilos para poder transmitir. Una gran ventaja que se tiene en la fibra óptica es que actualmente se puede utilizar un solo hilo para ida y vuelta, es decir, como un half duplex. Casi siempre se utilizan dos hilos para manejar un full duplex, uno que vaya de como recepción y el otro que vaya como transmisión. Aquí tenemos los componentes de un cable de fibra óptica, la cubierta, al igual que la cubierta de un UTP o de un cable coaxial. Tenemos un elemento que nos permite cortar esta cubierta. Uno puede jalar este hilo, que es un polietileno, y se va cortando la fibra cortando la cubierta sin dañar la fibra. Tiene exactamente lo mismo el UTP, es una buena forma de utilizarlo, tal vez se nos ha olvidado decirlo. Adentro manejamos fibras de aramida, que son una especie de algodones, de cintas de algodón, más resistentes obviamente, que le va a dar de alguna forma, va a permitir que la fibra por dentro no esté expuesta a cualquier otro elemento, pero también sirve para fijar los conectores. Estos son los elementos que, dada el grosor de la fibra, van a permitir que los conectores puedan asegurar bien la fibra. Tubo activo holgado, aquí puede tener varias fibras, como en este caso, podría ser varias fibras. Normalmente estos se utilizan más para lo que es telefonía, lo que utilizan las empresas operadoras. Cuando se utilizan redes, cada uno de los tubos contiene una fibra, o sea, es por colores. No hay una codificación de colores en fibra, se puede usar cualquier tipo de color, no existe un par específico, solo se utiliza un hilo para transmisión y un hilo para recepción. Este elemento central de refuerzo, casi siempre cuando hay múltiples fibras, o sea, como en este caso que esto no es un solo hilo, sino pueden haber 10 hilos de fibra ahí en este cable, existe un elemento central de refuerzo que es un plástico bastante duro, rígido o acerado, si quieren, que evita que todo el cable pueda reducir un ángulo menor de 90 grados. O sea, es difícil que se pueda doblar. Estos elementos de plástico de protección y de tracción son los elementos que se pueden colocar en los extremos del cable de tal forma que sirvan de tracción o de protección para que si en algún momento este cable es jalado, estos elementos sufran la tensión más que la fibra. ¿Está bien? Les había dicho que tenemos a la fibra de esta forma, el blanco sería el núcleo y el azul sería el revestimiento como tal. Veríamos la fibra en corte. Sería concéntrico, era el término que quería manejar, ¿no?
En este caso, la capa que es núcleo, el núcleo es lo que normalmente se utiliza de vidrio, y la cubierta puede ser también de vidrio o puede ser plástica. Y la idea es que como si fuese un tubo, o sea, un tubo, se va a empezar a refractar la señal con cierto ángulo. O sea, no se manda la señal en forma horizontal. Es muy complicado que viaje en forma horizontal. O sea, no es un tubo rígido horizontal. Este cable va a estar colocado en distintos lugares y va a empezar a manejarse una serie de ángulos. Entonces, es mejor disparar la señal con un ángulo de tal forma que en el otro extremo se refleje el ángulo. Aquí vemos otra animación bastante interesante. Fíjense que se está emitiendo la luz y por un ángulo va a llegar en el otro extremo reflejado. Entonces, existe un ángulo que se tiene que colocar de tal forma que este ángulo permita reflejarse en el otro extremo. Entonces, tenemos el cable de fibra óptica y la luz que se va a reflejar para llegar al otro extremo. La idea es que toda la luz que se emita sea la luz que se reciba. ¿Está bien? Tenemos un elemento de animación que nos permite ejemplificar mejor esto. Esta es la parte de la fibra óptica, esta parte que está como azul. Aquí se ve en forma horizontal, no importa, o sea, en la práctica tendría que ir con cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se utiliza la fibra óptica? Para alcanzar mayores distancias. Pero no es la fibra óptica la que se conecta directamente a la computadora. La fibra óptica no se conecta directamente al switch. Existen switches que tienen unos conectores especiales para fibra óptica, pero lo que están haciendo es enlazar un switch con otro. Estamos extendiendo la LAN, extendiendo la red LAN, de tal forma que esa fibra óptica que está entre switches está haciendo que la separación de los dos switches y sus redes que están por debajo sea mayor. Entonces, internamente, a nivel del switch, vamos a manejar una serie de elementos de información como voz, datos o video. Va a haber algún tipo de codificación para el caso del voz o video y todo se va a volver analógico digital. Analógico en el caso de que estemos utilizando distancias mayores para llegar a nuestra red local. Digital en el caso de que todo estemos manejándolo desde una red digital, una LAN. Entonces esta señal va a utilizar un media converter, un convertidor de medios, que va a permitir que se emita cierta luz, cierta señal lumínica. Aquí puede ser analógico digital y aquí se convierte en luz. Se utilizan diodos o se utilizan láseres para emitir esta señal. Esta señal llega al otro extremo, que pueden ser un par de kilómetros o cientos de kilómetros, y va a recibirse por un fotodiodo. El fotodiodo otra vez es un media converter que va a permitirnos reproducir otra vez la señal analógico digital tal como se había emitido. Y con un decodificador vamos a tener otra vez la voz, el video o los datos. Esta es la idea de cómo funciona la fibra óptica. Ahora bien, existen tres formas de propagar la luz y en función de esto se maneja también el tipo de fibra que vamos a manejar. Existen dos modos de fibra, el multimodo y el monomodo. Obviamente el monomodo tiene un diámetro menor. Fíjense que tiene 125 micrómetros, donde su núcleo tiene alrededor de 10 micrómetros. Mientras que el multimodo tiene como 380 micrómetros de diámetro y su núcleo tiene 200 micrómetros. ¿Cuál es la idea? Que con el monomodo podemos mandar una sola señal, no necesariamente horizontal como se ve en el diagrama. Puede estar con un ángulo determinado, no importa, pero es una sola señal. ¿Qué implica? Que con monomodo podríamos llegar a distancias mayores, porque esta señal no va a interferir con ninguna otra, solo viaja una señal. En el caso del multimodo, tenemos dos formas de representarla, salto de índice y el gradiente de índice. Pero vamos a concentrarnos en el salto de índice, que es más fácil de explicar.
En el cable multimodo se puede utilizar múltiples señales, es decir, podemos mandar muchas señales al mismo tiempo, cada una con un ángulo diferente. La figura nos muestra colores diferentes, pero solamente esto es cuestión didáctica para entender que son diferentes señales. Normalmente la señal tiene un solo color, la luz tiene un solo color, por lo tanto no van a existir colores diferentes que se interpreten por colores en el otro extremo. Lo que se va a entender en el otro extremo son los ángulos con los cuales está llegando, y con estos ángulos se va a poder diferenciar las señales. Entonces van a existir diferentes señales con diferentes ángulos. Este es un inconveniente porque si tenemos muchas señales emitidas, pueden confundirse los ángulos en la refracción en una distancia mayor. Por lo tanto, los cables multimodo alcanzan unas cuantas decenas de kilómetros, bueno, hasta una decena de kilómetros vamos a ponerlo. Es para unas cuantas unidades de kilómetros. La gran noticia es que podemos mandar muchas señales al mismo tiempo, no es una sola. La mala noticia, distancias menores. Entonces, esta es la mejor forma de utilizar la fibra óptica. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Me están escuchando todavía? Existen diferentes tipos de conectores que se utilizan en la fibra. Estos son los SCs y estos son los STs, son los más clásicos. Los STs eran los antiguos, prácticamente ya no se los usa. Los redondos, ahí es una forma de entender, y los cuadrados vendrían a ser los SC. Aquí tenemos un conjunto de muestra de conectores. Han ido variando un poco en el tiempo, principalmente por el hecho de convertirlos en conectores más pequeños, más que otra cosa. Los básicos, los principales o iniciales, si quieren, son los STs, que son conectores con tipo de conexión BNC, parecida al de Bayonet, redondos, y los conectores SC, que son cuadrados, que son elementos que se insertan dentro de jacks o receptáculos del equipo destinatario. Y la fibra va por dentro, ¿no? También una gran característica de estos conectores cuadrados es que se pueden enganchar juntos, tanto recepción como transmisión, y manejarlo como pares. En este caso, con los redondos, eso es complicado de hacer. Existen los FCs, que ya es una derivación de los STs, los LCs, los MTRJs, etcétera. Existen un sinnúmero que son conectores un poco más pequeños que nos permiten llevar la fibra a los distintos destinos. Ahora bien, la fibra está destinada a alcanzar grandes distancias. ¿Cuán grandes tienen que ser las distancias que se pueden alcanzar con fibra? Mucho. Aquí tenemos un mapa de un cable submarino o los cables submarinos que rodean, que están conectando los continentes en nuestra Tierra. Acerquémonos un poco a lo que es Bolivia. En este diagrama no se representa lo que el país, por ejemplo, se conecta hacia la fibra óptica. Entel desde el año pasado ya tiene una línea de fibra óptica propia que utiliza el Perú para poder llegar al Océano Pacífico. Antes de esto, Entel se conectaba a través de Perú, alquilaba estos enlaces de fibra óptica de Perú, de Chile, de Argentina y de Brasil. Entonces tenía 4 posibilidades de salir. No sé si seguirán con las 4 posibilidades o solo se está utilizando la línea propia. Access no tengo idea por dónde sale, no hay su información, pero obviamente tiene que usar uno de los 4 países que tienen salida hacia el Océano Pacífico o Atlántico. Veamos uno de los que utilizaba Bolivia, es vamos a ver, el South American, creo que es este. Y aquí podemos ver esta línea, por ejemplo, South American. No, este no es, pero bueno, vamos a verlo. Este data del 2001. Estas son las empresas que son propietarias de este cable. Fíjense que tanto el Pacífico como el Atlántico nos permite conectar. Aterra en Chile, en Perú, ¿no? En Chile, Perú, Ecuador, por este lado Guatemala y por este otro lado más países. Tiene 25.000 kilómetros de longitud. ¿Está bien? Si vemos otro, este no es.
South American, algo así es el cable que se utilizaba. South Pacific, no. South American, creo que es este. No, este es el que hemos visto. No, es otro. Este tiene 20.000 kilómetros. Entonces, ahí podemos ir distinguiendo diferentes tipos de cables. Podemos ver la distancia que alcanza, cuándo ha sido instalado, etcétera, etcétera. Y podemos darnos cuenta que nuestro planeta está interconectado con fibra óptica. Entonces, estas grandes distancias de 20.000 kilómetros, ningún tipo de cable de fibra óptica lo soporta. Las normas actuales hacen que los cables lleguen a 100 kilómetros. Entonces, se utilizan una serie de empalmes que nos permitan, o amplificadores que nos permitan llegar a distancias mayores. Si todo el planeta estuviese interconectado, no solamente en estas conexiones intercontinentales, sino internamente entre todo el país, todos los países, tendríamos una gran red LAN, porque aquí se está manejando señal digital, no señal analógica. Se está utilizando distancias grandes para que nuestra comunicación viaje, pero a través de una señal digital, lo que es una gran ventaja. Cuando se corta la fibra, o cuando se va a utilizar para amplificar, se necesitan empalmes. Existe una serie de empalmes que nos permiten unir. Este es un empalme mecánico, se llama así un splice. Es un plástico que tiene adentro una zona de refracción metálica. Se introduce la fibra cortada en ambos lados y tiene una llavecita que cuando está en paralelo está abierta y cuando está en perpendicular está cerrado. Eso significa que estos huecos se presionan y tenemos un empalme mecánico. Cada uno de estos empalmes cuesta como $10 más o menos el hacerlos. Otra forma, pero tiene mucha pérdida. Otra forma interesante de hacer un empalme antes del de fusión es utilizar los conectores. ¿Dónde están? Creo que en el texto está eso. Aquí tenemos, se han hecho conectores en ambos extremos y se utiliza uno de estos tipos que son macho-hembra si quieren, para hacer que la señal pueda viajar. No se va a hacer un entorcelado de la fibra, no podemos hacer cola de rata ni ningún tipo de empalme como se hace en los cables de cobre. Entonces, esta es una forma de hacer un empalme con conectores. Pero el que más se utiliza, aunque es más caro, es el empalme de fusión. Y este consiste, ¿dónde está? Justamente esta es una imagen interesante, aunque no es una fotografía. Se coloca la fibra en ambos lados, se cierra la tapita, ¿no? Estos son los que sujetan, se cierra, se presiona el botón y esto se empalma por fusión. Significa que por el calor que se genera, se vuelve a crear como si fuese original en la fibra por la fusión de calor. Se la vuelve a pegar, si quieren. Entonces existe una multitud de elementos. Aquí hay fotografías con el empalme mecánico de fusión. Esta es una fusionadora. Hace mucho tiempo, no sé cuánto cobrarán ahora, pero costaba $500 cada empalme por fusión. No sé cuánto sea el costo ahora, me imagino que ha bajado mucho. Esta es la idea de la fibra. ¿Qué sucede cuando está por bajo el océano la fibra? Los cables van a ir de esta manera, ¿no? Y casi siempre hay cortes de fibra porque a muchos tiburones les encanta atacarlos. Entonces empiezan a romper los elementos de la fibra. Vamos a ver fibra óptica, por ejemplo, cómo se instala. Son barcos enormes. Aquí nos está mostrando el rollo de fibra óptica dentro de los barcos, de los cables de fibra óptica. Aquí está un rollo de fibra óptica dentro del cable. Obviamente adentro tiene miles de hilos de fibra. Este es una playa donde empieza la fibra, si quieren, y el barco se va alejando y va tendiendo en el lecho del mar la fibra, que tiene elementos que van a ser los pesados, no van a flotar y se van a ubicar en la superficie, perdón, en el fondo del lecho marino. No sé si hay alguna otra foto interesante donde muestre los barcos operando. Esta es una animación, es una figura, no es una fotografía, pero muestra esa idea. Se van a ir colocando y poniendo en el fondo del mar hasta que se pueda tener dos elementos conectados. ¿Qué se hace para reparar la fibra cuando un tiburón lo ha atacado? Esta es la fibra
una vista marina de la fibra. Bueno, se tiene que elevar otra vez la fibra a los barcos y generar el empalme. Claro que para eso existen ya máquinas mucho más grandes que nos permitan hacer eso, darle una protección y volverlo a poner al fondo del mar. Este es un barco que justamente aquí está el rollo y empecé a colocar. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, primero, todas las interferencias que tienen que ver con la corriente y el voltaje no le afectan. ¿Qué tipo de interferencias tendrá la fibra óptica? ¿Alguna idea? Este es justamente un empalme. Este es un empalme de la fibra. Fíjense que este es el grosor de la fibra. Fíjense el tamaño del empalme. Obviamente se tiene que proteger para que dentro del mar no exista ningún tipo de corrosión de estos elementos, porque aquí hay elementos metálicos. Si la fibra no maneja cuestiones metálicas, aquí en el empalme sí los manejan. Aquí hay una fotografía que no están reparando, están verificando algún tipo de problema y luego van a tener que subirlos, ¿no? No se puede reparar adentro la fibra. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, este es un trabajo interesante porque ya están haciendo la conexión de fibra óptica, pero dentro del mar, y que nos permita tener lo que, lo que se muestra aquí, una interconexión completa de fibra óptica. ¿Cómo se hace un conector? Bueno, el trabajo es bastante complicado. Actualmente ya no he visto que se haga a pulso. Normalmente ya vienen conectores hechos de fábrica con cables, uh, con patch cords, y significa que ya tenemos el conector en un extremo y en el otro extremo está la fibra. Entonces lo único que se hace es empalmar por fusión los dos cortes. Ya se tiene un cable de fibra óptica. Aquí creo que está instalando. Vamos a ver. Estos son los conectores SC. Entonces, con cada conector viene un pequeño manual del tamaño que se tiene que cortar la cubierta, la aramida, etcétera, etcétera. Existen herramientas especiales para hacerlo. No son cualquier tijera o alicate. Para cortar la fibra se tiene que cortar en 90 grados. El cortador más barato cuesta $500, el más barato. Esa es la aramida, ese amarillo que ustedes ven es la aramida. Aquí está utilizando un solo hilo de fibra, va a ser un conector directamente. Ha utilizado la tijera para cortar la aramida, no la fibra. Me imagino que esta persona conoce muy bien su trabajo porque no está siguiendo ninguna de las normas que veo. Ha pelado la fibra. Esto es la cubierta de la fibra. ¿Se acuerdan que tiene cubierta y núcleo? Lo que se ve normalmente, ahora sí, la cubierta prácticamente está quitada y solo queda el núcleo. Se utiliza alcohol isopropílico para limpiar. Se evapora muy rápido el alcohol isopropílico. Entonces ya se tiene el núcleo de la fibra descubierto y va a utilizarlo en conector. Lo raro es que no haya dejado aramida aquí para la sujeción. Casi siempre se deja un poco de aramida para la sujeción. Esta parte blanca, que está con una tapita, es una tapita esta, está agarrando el elemento donde va a entrar la fibra. La fibra es, si se corta la fibra, se rompe y se mete a un dedo, es como la espina de la tuna. Si alguien ha tenido oportunidad de tener esa sensación, es exactamente lo mismo y cuesta lo mismo deshacerse del dolor. Esta es más sofisticada. Yo he trabajado con los STs, que no era tan simple como aquí se está mostrando. Aparentemente aquí es muy simple. Se tiene que pulir toda la fibra. Vamos a ver si hay alguna. A ver. Uh,
Vamos a ver si hay imágenes de microscopio de la fibra óptica para que les muestre cómo se ve. Se tiene que trabajar con microscopio cuando se hace el trabajo de la fibra. Aquí está. Esta es la fibra, ese elemento que estaba metiendo el señor para poder probar, pero no se ve de esta forma, no se representa. Aquí hay una mejor vista. Entonces aquí tenemos, no, esto no tiene nada que ver. Esta sí es. Entonces, aquí se ve el núcleo de la fibra óptica por microscopio y se tiene que empezar a ver, por ejemplo, aquí tiene suciedad, aceite y aquí cualquier tipo de rajaduras. Entonces, lo que se tiene que hacer es pulir la fibra para que quede totalmente lisa y no haya ningún tipo de señales. ¿Cómo se pule? Con una lija, pero no una lija metálica ni de madera. Son lijas especiales que se utilizan para hacer ese pulido. El dedo no siente la rugosidad, son parecidas a los, alguna vez ustedes han debido ver esos encuadernados con anillado, los anillados que hacen, las cubiertas son de plástico, una rugosa y una lisa. La lija de la fibra óptica es como la lisa, esa lisita, no se siente con el dedo. Hay varios números igual y se tiene que trabajar. Entonces, nos muestran figuras que tiene el mismo manual aparece de esta manera. Dice, si aparece esto, hacer esto. Si aparece esto, utilizar tal lija. Y tiene que quedar libre de cualquier tipo de superficie. Este que se ve como negro es el núcleo de la fibra. Y tiene que estar libre de cualquier elemento. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre fibra óptica? ¿Nada? ¿Se ha entendido bien o no me escuchan? ¿Preguntas? Ok. Entonces avancemos un poco más. Aquí tenemos una tabla comparativa entre par trenzado coaxial y fibra óptica. Su ancho de banda de la par trenzado es moderado, del cable coaxial es grande. Hemos visto principalmente por la cuestión de la eh, aislación a los ruidos. De la fibra óptica es muy grande. La longitud del par trenzado es pequeña, del coaxial es moderado porque podemos utilizar amplificadores. De la fibra óptica es muy alta. El costo del par trenzado es bajo, coaxial moderado y de la fibra óptica es muy alta. Es muy complicado. Si bien existen tarjetas que se colocan en la máquina, existen, aquí está, por ejemplo, no son tan populares, no se utilizan en ese sentido, aquí está mejor. Aquí tenemos una imagen, fíjense, tenemos la tarjeta con los conectores de fibra, aquí tenemos el patch cord de fibra y podemos conectar dos máquinas con fibra, sí, pero poner dos máquinas con fibra para copiar datos es muy costoso. Estas tarjetas son muy costosas. Entonces solo se va a colocar en ese sentido cuando estas máquinas estén haciendo algún tipo de operación muy, muy especial. En algunos lugares donde tengamos algún tipo de riesgo de fuga de señal o cualquier cosa muy especial. Casi siempre se utiliza la fibra para llegar a lugares más lejanos, extender la red LAN. ¿Está bien? Este es un conector, no es fibra, este es un coaxial, BNC, y este es un UTP, pero estos son conectores de fibra, son diferentes, ¿no? Normalmente los redondos son los más antiguos, aquí está otros, están con su tapita, esta es su tapa, porque la idea es que no tiene que entrar polvo. Han visto que se tiene que pulir para eliminar el polvo de la fibra, sería ridículo que el polvo estuviese en el conector. A ver, ya no existen, bueno, no, por lo menos no están en las imágenes, tarjetas con conectores ST, que eran los más clásicos. Creo que había visto en el otro diagrama. Este tiene ST. Vamos a acercarlo directamente. Estos son los conectores ST. Ya les había dicho que se maneja recepción y transmisión. Ahora, si utilizamos un hilo, aquí tenemos dos. Uno para recepción,
Vamos a suponer que estamos cruzándolo con este. Y este que es transmisión, bueno, aquí hay negro y naranja, entonces es más simple. El negro aquí está en RX, a este lado va a estar en TX. El naranja aquí está en TX, a este lado va a estar en RX. Se tiene que cruzar el RX con el TX del otro lado, siempre. Si no se maneja un código de colores, ¿es fácil darse cuenta? No. En un extremo uno no se va a dar cuenta qué tipo de conector tenemos que conectar, o sea, si es al RX o al TX. La gran ventaja es que como no lleva señales eléctricas, no va a quemar ningún puerto, así que si nos equivocamos, no hay señal. Volteamos y tenemos sin problema la señal. Es una forma de hacerlo, por ejemplo. Ahora bien, decimos que manejamos 2 hilos por fibra óptica. Significa que estamos en full duplex. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Full duplex para comunicar, para hacer la comunicación. Pero muchos operadores de cable, de Internet, muchos proveedores de servicio de Internet en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad, utilizan fibra óptica con un solo hilo. ¿Se han dado cuenta? Llega a su casa con un solo hilo. No llega con 2 hilos. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué utilizamos un solo hilo? ¿O por qué utilizan un solo hilo ellos? Costo. El que instalen 2 hilos para ellos representa mucho costo. Las velocidades actuales de Internet que tenemos por fibra, ¿hasta cuánto llegan? ¿Quién tiene fibra óptica en su casa y qué velocidad tiene? Ok. ¿Algún otro que tenga una velocidad mayor? Ok. Pueden llegar hasta 100 sin problema. La fibra óptica, la norma actual, nos permite 100 gigabits por segundo. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué no nos colocan 2 hilos? Porque las velocidades actuales no necesitan eso, las velocidades de Internet de los proveedores. Con un solo hilo hacemos half duplex, pero ese half duplex se está utilizando de sobra por el ancho de banda que se maneja. O sea, es una autopista, aunque de un solo carril, si quieren, de ida y vuelta o de un solo sentido en un tiempo, pero que es una autopista para un pequeño carro o carreta que estamos manejando. Así que no hay inconveniente en el hecho de utilizar un solo hilo. Nuestras velocidades todavía son pésimas. ¿Está claro? Veamos la página de la IEEE 802.org, porque al igual que el cable coaxial y el cable de UTP, también se maneja una norma. Y la norma es la 800, es la norma 10 base F, 100 base F, 1000 base F, 10G base F. Pero veamos en qué están trabajando actualmente, porque todas estas son Ethernet. Veamos por aquí, 400 gigabits por segundo. Vamos a ver, analicemos un poco. Estos son los comités de la Ethernet. Este dice 100 gigabits, 200 gigabits, 400 interfaces eléctricas. Esto significa que están trabajando sobre UTP. PON. Esto es óptico, pero no nos dice cuál es. Esto es fibra óptica, 400 gigas, porque este acrónimo DWDM es multiplexación por división de onda. Significa que esa es la forma en la que se utiliza el multimodo. ¿Se acuerdan que les he dicho que se maneja varias señales viajando por el mismo canal? Eso es multiplexación. Y la multiplexación que se utiliza en fibra óptica es multiplexación por división de onda. 400 gigabits por segundo es la que se está trabajando. No significa que esto ya sea un estándar, se está trabajando. Entonces, llegamos mucho más allá de los 100 gigas. Ahora, ¿qué distancias alcanzaremos? Fíjense que cuando hablamos de cable, es la primera cable, no sé si nos va a dar el dato, porque normalmente esta información no es de dominio público, ¿se dan cuenta? Máximo podemos entrar a ver a su última actualización, pero nos va a decir quiénes están trabajando y qué es lo que están haciendo, pero no los resultados. Aquí nos dice es la modificación para la capa física, para parámetros de 100 gigas basados en la señalización de 100 gigas. O sea, no son los resultados, lamentablemente. Pero intentemos buscar, no en la IEEE, sabemos que están trabajando a 400 gigas. Entonces tratemos de buscar, no sé, distancia.
de la fibra óptica. Aquí nos dice 40 kilómetros o más, monomodo. Busquemos, por ejemplo, 10G base F. ¿Está bien? O pongamos 100G base F. Entonces es 100 gigabit Ethernet, ¿no? Lo que quiero es distancias. 40 a 100 gigabits por segundo. Fibra multimodo. ¿Qué distancias alcanzarán los cables? No hay mucha información al respecto. Normalmente la multimodo es para unos cuantos kilómetros, digamos 10 kilómetros, 20 kilómetros. Y la monomodo es aproximadamente hasta 100 kilómetros. Pero no encuentro esa información. A ver si para esta tarde ya busco y lo tengo. ¿Está bien? Dudas, preguntas. Bueno, si no hay dudas sobre fibra óptica, pasamos al último medio que revisamos, algo que se llama Power Lines. ¿Qué es un Power Line? Utilizar la línea de alimentación de energía eléctrica para manejar datos. ¿Y cómo funciona esto? El mismo enchufe que tenemos en la casa nos permitiría conectar nuestra computadora y al mismo tiempo recibir internet por ella. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? Se divide las frecuencias. La energía eléctrica utiliza ¿cuántos ciclos por segundo? Los 220 voltios que recibimos. 50 para 220, 60 para 110, así es. Entonces, se está ciclando 50 veces por segundo, 220 voltios. Lo que se hace es manejar distintos tipos de multiplexación dentro de esa señal eléctrica. Y se han dado cuenta que el ancho de banda que tenemos en ese cable que utilizamos para la línea eléctrica soporta, se puede subdividir en lo que nos va a dar 220 voltios sin restarle nada y aparte nos va a sobrar algo para manejarlo de otra forma. Así que se subdivide. Vamos a suponer que aquí tenemos la señal eléctrica de 220 voltios con 50 ciclos por segundo y se subdivide este canal de tal forma que nos permita manejar otra señal con otra frecuencia, con otra amplitud, pero que nos permita manejar datos. Entonces, sobre el mismo cable de energía estamos manejando datos y la señal eléctrica. ¿Qué se necesita para que esto funcione? ¿Dónde está? Dispositivos en los dos extremos. Un dispositivo transmisor y un dispositivo receptor. Entonces casi siempre vienen por pares. Estos se enchufan y aquí tiene como un media converter, ¿se dan cuenta? Aquí está llegando UTP. Entonces le ponemos UTP en un extremo de nuestra casa, por ejemplo, del módem que nos está llegando de ADSL o de fibra. Esos módems de fibra o de ADSL tiene conectores UTP. Ponemos un cablecito de UTP y al mismo enchufe donde está el módem que llega de Internet, cableamos aquí y al módem de Internet. Ya tenemos el transmisor. Entonces toda nuestra casa se convierte en una red cableada. En el extremo donde necesitemos utilizar el receptor, colocamos este otro. Y con cable UTP le ponemos a nuestra computadora, si quieren, o le ponemos a un access point y lo distribuimos inalámbricamente a una zona más lejana. Entonces estamos utilizando la energía eléctrica de nuestra casa para llevar nuestra señal. Aquí hay un ejemplo de esto, donde llega el internet a un router, como les decía, con un cable UTP que es este amarillo, le ponemos al transmisor. El transmisor va a utilizar toda la línea eléctrica y va a llegar, aquí está conectándose a un televisor, a una consola, ¿se dan cuenta? Lo mismo. Entonces nos puede llegar a cualquier otro lado, le ponemos un receptor y aquí podemos conectar a nuestra computadora, como les había dicho. O ponemos Wi-Fi y llegamos a otros espacios diferentes de nuestra casa, utilizando la señal eléctrica. ¿Qué ventajas tendrá esto o qué desventajas tendrá? ¿Qué ventajas o desventajas tenemos? Sí, una desventaja
¿Ya? Estos dispositivos no son tan caros. Si ustedes entran a Powerline, por ejemplo, Linksys, hay una Linksys, creo que es la marca. Sí, Linksys está bien. No sé si podemos ver los precios aquí, vamos a intentar verlos. Linksys. A ver. Cualquiera de estos. Vamos a entrar. No sé si me va a dar los precios, pero no son tan caros. O sea, no es problema de precio. No. Peor todavía está roto su enlace. El detalle está en que tenemos mucho ruido en nuestra señal eléctrica. Les había dicho que en Bolivia no existe la instalación de tierra, por ejemplo. Manejamos solamente neutro y fase, 2 hilos. Y se van a dar cuenta en sus casas, tienen 2 hilos. Y si tienen un enchufe con 3 hilos, es decir, con tierra, lo más probable es que ese hilo de tierra no esté conectado. A menos que ustedes hayan hecho, sus papás hayan hecho una conexión de tierra con jabalinas, radiadores o lo que sea, que les permita tener una conexión de tierra en su casa. Normalmente no funciona así. Entonces, nuestra señal tiene mucho ruido y va a interferir. O sea, no se va a poder hacer esa multiplicación adecuadamente. Los power lines se pueden hacer en todo nivel. Tenemos línea de alta tensión, distribución y la de baja tensión. A nosotros nos llega a 220 voltios, pero se van a dar cuenta que cerca a su casa, en alguna esquina, van a ver un transformador de energía eléctrica, que cuando hay tormentas eléctricas casi siempre se quema y deja sin energía a unos cuantos manzanos del vecindario. Esos transformadores están recibiendo, ¿cuántos voltios? ¿220? ¿Cuántos voltios recibirán? 380 voltios. Y los transformadores nos permiten manejar los 220. Pero el FEC ha distribuido esos transformadores por todo lado. Tienen una estación donde ellos les llega por esos grandes, creo que he visto por aquí, no. Si ustedes viajan por carretera, se van a dar cuenta que existen estas torres, ¿sí? ¿Alguna vez han visto? Estas torres están llevando la señal, transportando la energía eléctrica desde los lugares que los generan hacia las estaciones terrenas, estaciones de las distribuidoras, como es el FEC. ¿Cuántos voltios viajan por estos cables? ¿Los 380 voltios? No, está viajando como 18.000 voltios, 13.000 voltios. Es por eso que si alguien se acerca a estos cables, muere. Con 220 todavía uno puede sobrevivir, pero con esta cantidad de voltios no. Entonces, estos grandes transportadores de energía están llevando miles de voltios. Llegan a las estaciones y las estaciones, mediante sus transformadores, les llevan a 380 voltios. Llegan a los manzanos y con el transformador se ponen 220 voltios para nosotros. ¿Qué se podría hacer? El FEC podría tener estos dispositivos en cada transformador y conectando a Internet y podría llevar a nuestras casas el servicio. O sea, podría ser un servicio añadido. Pero lamentablemente por el ruido que tenemos, por la señal que no es muy estable la eléctrica en nuestro país, estos dispositivos no podrían cumplir la función para las cuales han sido fabricadas. Entonces, esta es una alternativa más y bastante interesante, pero no es viable en sentido de costo. ¿Alguna duda? ¿Se entiende muy bien? Me parece excelente. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de mañana es llevar los medios de transmisión no guiados, empezar a trabajar con los medios no guiados. ¿Está bien? ¿De acuerdo?